Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, familia, con todos. Ya estamos en el mes de mayo. Se terminó el mes de lo que nos habían primeramente programado para la primera etapa de esta cuarentena. Pues seguimos adelante. Estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, la porción de esta tarde es versículo 16 hasta el versículo 26. La historia de Pablo ahora en una nueva ciudad griega, Atenas. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bien, Atenas, una ciudad muy conocida. Está en Atenas una cuestión de conocimiento. Un areópago es una especie de anfiteatro al aire libre. Y estos hombres, dice, estaban pues con la intención de querer escuchar, de saber algo nuevo. Pablo estaba viendo toda la idolatría que había, y esto le generó un problema en su espíritu, en su corazón, en su pensamiento. Enardecerse es un tanto entre sentir enojo, estar dentro que su espíritu le impulsaba a saber que algo no era correcto. Obviamente la idolatría pues era lo que le estaba causando esta cuestión. Para este pueblo de Atenas, la manera más natural de poder hacer todo esto era a través de esa idolatría que existía. Pablo dice que llegando allí ya había observado todo lo que había. Había muchos lugares, muchos nichos, muchos espacios donde ponían dioses, ídolos. Tanto era la idea que tendrían, seguramente tendrían un dios para cada día o para cada cosa, ¿verdad? Diría el dicho popular: a cada quien su santo, y era parte de lo que tal vez en esa historia, en esa cultura, así lo tenía. Al punto de pensar, si nos falta un dios, un ídolo, pues hay que hacerle un nicho al que no conocemos, por si acaso se nos fue, y lo colocan. Pablo llega y entonces hace mención de algo, aprovechando lo que ahí está, para hablarles de un Dios vivo y verdadero. El contexto cultural de esta región del mundo en Atenas, pues no tenían el antecedente de lo que es este Dios del cual la Biblia se revela. Y no lo tenían porque es una cultura completamente ajena a la judía. Sin en cambio, el Dios verdadero es un Dios que se manifiesta y se hace presente a cualquier tipo de cultura y a cualquier hombre, con la intención de que a través de lo que Él se manifiesta, pues pueda tener el conocimiento de Él como Dios y de la vida verdadera que Él ofrece. Así que entonces Pablo dice: a ese Dios no conocido que ustedes le han puesto un lugar,
yo les vengo a anunciar. Y aquí el punto es, de hecho el título de esta célula se titula El Dios no conocido. Y es que este Dios no conocido tiene varias cualidades, por lo menos noto aquí dos. En el versículo 24 dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es tan enorme y muy grande que no hay una habitación, no hay un espacio, no hay una construcción donde pueda decirse esta es la casa de Dios, como pensar que allí solamente habita, o pensar que ahí se puede restringir su presencia. En algún momento yo meditando, tratando de encontrar cómo es que en una de las cualidades que Dios tiene, que es omnipresente, puede estar en todos lados a la vez, que es el único que tiene esa cualidad. El diablo no puede, los ángeles no pueden, cualquier otra entidad espiritual no tiene esa capacidad, solamente Dios. Él está aquí como puede estar allí contigo, como está en otro país, como está en el cielo, como está en el universo, allí está. Y llegué a pensar y me recordé a un canto de niños, y dice que este canto o esta alabanza dice así: el amor de Dios es maravilloso y es tan alto, tan alto, tan alto que no puede estar arriba de él. Es tan ancho, tan ancho, tan ancho que no puede estar afuera de él. Y esto habla del amor de Dios. Entonces llegué a esta conclusión. Dios es tan grande que ocupa todo el universo, por eso está en todos lados. Y solamente Él puede hacer. Si es tan grande, no hay un lugar donde pueda habitar, donde pueda quedarse allí. El hombre no ha construido, ni construirá, ni tendrá la capacidad de algo para que entonces Dios habite allí. Así que la primera cualidad que Pablo les hace notar para conocer a Dios es no importa el tamaño del nicho de la construcción del templo que le hagan, Él no habita en templos de manos, de hecha construida con manos de hombres. La segunda cualidad que hace mención Pablo, versículo 25, dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. A veces en la idolatría o en la idea de tener un Dios de esa manera, un ídolo, es que el hombre puede darle algo a cambio de un favor, una promesa, decirle, pues si tú me das esto, yo te prometo esto, ¿no? Una flor, un encargo, una fiesta, no sé. Pero dice aquí mismo en el versículo 29, Pablo sigue explicando: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de que Dios sea semejante, dice, a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, no podemos comparar a ese punto. Más bien, la semejanza, cuando Dios crea al hombre, dice que lo hace a su semejanza. Quiere decir que entonces, en esencia, en parecido de Dios, el hombre fue creado para poder saber que tiene voluntad, que tiene pensamiento, que tiene sentir, y que en esto Dios de esa manera es. No es algo inamovible, no es algo fijo, no es algo solo material, es algo mucho más grande que eso. Ahora, conocer a Dios, de acuerdo a la propia Biblia, capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, da el contexto de la razón de cómo Dios quiere mostrarnos y qué razón hay de poderse mostrar, que lo conozcamos. Jesucristo dijo entonces, capítulo 17 de Juan, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando alguien conoce a Dios verdadero, el resultado de eso, conocerlo y conocer a Jesucristo, porque finalmente son la misma persona, es que tienen en sí la vida eterna. En este momento la humanidad está con mucha inquietud de saber cosas. La Biblia le llama a esto la comezón de oír. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3, Pablo está dándole esta indicación a Timoteo y le dice: ten cuidado de los últimos tiempos, porque a través de esa necesidad la gente se va a extraviar. Capítulo 4 de Segunda de Timoteo, en el versículo 3, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y es increíble la cantidad de cosas que el hombre se puede creer. Puede tener muchas cosas espectaculares, fantasiosas, y aún así creerlas. Pero ¿cómo puede dudar de la palabra de Dios? ¿Cómo puede dudar de un Dios verdadero? Y es que a veces el hombre tiene que estar queriendo tener cosas palpables, decir, bueno, dígame dónde está Dios. Llegas a un lugar y dicen, bueno, es que aquí adoran a Dios, ok, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está? Y el Salmo 115 hace este mismo cuestionamiento. Y en este Salmo dice una respuesta hermosa y aún más una realidad que viene con respecto a esta parte de el Dios verdadero y los dioses falsos. 115, este Salmo dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? La respuesta dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así que la demostración del poder de Dios se da en respecto a quien ha creído en ellos. Por ejemplo, una persona que se dedica a creer en esta pasión de ídolos, pues nunca va a tener respuesta directa de esos ídolos. Alguien que decide creer finalmente en él no tendrá una vida luminosa para poder considerar que su vida tenga seguridad y tranquilidad, y más bien está a la espera de lo que ese ídolo o esa deidad o esa figura le pudiera ofrecer, cosa que no la va a obtener. No tiene forma de contestarle, aunque tiene boca, no tiene forma de moverse, aunque tiene manos. Pero alguien que cree en Dios, dice, tiene vida y vida eterna, de acuerdo a lo que Jesús dijo. Que conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que entonces tengan la vida eterna. Conocer a Dios entonces cambia la vida. Conocer a Dios entonces nos enseña a poder aprender la voluntad que Él tiene. Por esa razón, cuando Pablo se enardeció de tanta idolatría, es porque el mundo, la gente que estaba allí, no tenía una vida verdadera. Así que en conclusión de esta plática que hemos tenido, está el pueblo de Atenas en medio de una idolatría, está Pablo con un mensaje de parte de Dios que les puede traer vida a ellos, y está el hecho de poder mostrar lo que ocurre con la idolatría. No hay vida completa. Pero conocer a Dios, entonces nos permite como personas el ser renovados y el ser cambiados. Regresando a Pablo, a Timoteo, regresando a la instrucción que le da a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, le dice lo siguiente a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Finalmente, la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza de esto, nos revela a Dios. No hay mejor forma de conocer a Dios más que por medio de su palabra. Todo lo que salga en conocimiento de querer conocer a Dios, que no venga de la palabra de Dios, es una mera suposición, una figuración, o como la Biblia le llama, una fábula. Pero si es genuino de la palabra de Dios, es algo verdadero. Por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce al presidente de su nación? Algunos dirían, sí, yo lo conozco, yo sé cómo se llama, yo sé sus apellidos. Ok, ¿y qué le gusta de comer? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa con él? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre? Algunos dirían, bueno, es que, pues, si lo conozco pues de nombre,
y de oídas, pero de manera personal no. A Dios podemos tener conciencia que existe, nos han dado enseñanza, nos han dado, o aún hemos llegado tal vez a una conclusión de decir, pues sí, yo creo que existe Dios, pero no me he sentado a la mesa con Él, no he tenido intimidad, no he sabido qué piensa, como Él también podría saber de mí muchas cosas en el tiempo que exista una relación. Pablo entonces con los atenienses está diciéndoles la importancia que es conocer a este Dios verdadero. De manera religiosa ellos eran muy acatados de sus normativas, con muchas festividades, con mucha comezón para oír, una gran discusión y leímos ahí en Hechos que solo hacían eso, solo se dedicaban a eso. Los estoicos y los otros que estaban ahí tenían diferentes posturas. Unos decían que el placer era todo a lo que el hombre había venido, entonces a gozar de toda la vida. Los otros eran, no era necesario manifestar alguna expresión. Los estoicos decían esto, ellos decían no necesitamos externar nuestras emociones, ¿no? Solo lo que es en raciocinio y es lo único. Si yo no lo entiendo, no lo creo. Pero aquí ni eso les daba vida, solo se enrollaban en ese sentido y si llegaba algo nuevo, como sucedió con Pablo, querían conocer qué más había. Pero gracias a que Dios lo manda a Pablo, ellos tienen la oportunidad de escuchar la palabra que da vida, y ese es el Evangelio. La sana doctrina que revela a este Dios que hizo el universo, que no cabe en un templo, que no hay forma de poderlo guardar en un espacio físico allí. Y qué bendición es esta. Porque mira, no estamos en un lugar físico ahorita para vernos. Y sin en cambio, Dios está ahí a tu lado. Dios está ahí hablándote ahora mismo. Su palabra se envía por estos medios, ahora recorre el mundo. Este video no sabemos, estamos pensando solo en nuestra localidad, pero está trascendiendo las fronteras, sale de nuestro estado, también puede salir de nuestro país y puede ir a cualquier lugar del mundo, porque es un Dios que no tiene limitaciones, que no habita en un espacio, incluso que no tiene tiempo, porque Dios es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es eterno. Este Dios necesitamos conocerlo. A este Señor, a este Jesucristo que Él fue enviado por Dios el Padre, a Él Espíritu Santo que ha revelado esta palabra y que a través de ella se ha dicho de esto, es que la Biblia es el único libro que se puede leer con el autor aquí a un lado, con el que me puede revelar y explicar, con el que yo puedo aprender y que a través de esta palabra de Dios yo puedo filtrar cada situación para entonces sacar el mejor provecho y retirar y eliminar lo que no es adecuado, lo que me puede llenar la cabeza de mucho ruido, y esto me puede traer claridad, porque el Dios que se revela aquí es un Dios personal, es un Dios que puedo tener a mi lado, es un Dios que aún diría en el Salmo 139, escrito por David, decía, Él sabe mis pensamientos antes de que yo los diga. Él sabe mi acostar y mi levantar. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, diría este Salmo. Si me voy a lo más alto, allí tú estás. O a lo más profundo, desde allí tú me estás observando. No hay lugar a donde yo me vaya. Dios conoce nuestra vida y este Dios quiere mostrarse, quiere hacerse manifiesto a nosotros. Yo te invito a conocer a Dios, pero no en una experiencia sensorial, no en unas emociones, porque también nuestras emociones y el corazón es engañoso. Conócelo por medio de la revelación de su palabra. Tampoco por cuestiones milagrosas, porque esos milagros pudieran venir de cualquier lado, porque aún hay milagros que no todos corresponden a Dios, porque hay fuerzas espirituales que son reales y existen. Pero para conocer a Dios queda esto, su palabra. Así que te invito, escudriña, estudia, analiza, conoce la palabra de Dios. Y bueno, te invitamos nuevamente. Cada semana hay un estudio, una célula, un espacio, y la Biblia la tienes a tu mano para que entonces sobre ella vayamos caminando, aprendiendo. El Antiguo Testamento profetiza todo lo que Jesucristo vendría a llevar a cabo. Los evangelios hablan de la obra directa que llevó a cabo, y todo el Nuevo Testamento restante habla de los principios doctrinales que Él enseñó. Y en la parte final de Apocalipsis, el plan completo para finalizar todo lo que Dios tiene para después restaurar lo que en un principio por el pecado se descompuso. Pero te animo, conoce a Dios,
Muchos argumentos podría darte y solo queda el último. Si tú conoces a Dios, Él hará lo mejor de ti en tu vida. Que Dios te bendiga, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Medita en la palabra y estamos entonces en espera de tus comentarios, de tus observaciones e invitaciones para poder seguir estudiando y nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga, muy buenas tardes.